En esta ocasión les traigo algunos de los secretos y teorías conspirativas sobre los archivos secretos del Vaticano. En la descripción les dejaré el link del post que me inspiré para traerles este video. El exorcista del Vaticano. Aunque en el Vaticano han habido muchos exorcistas, Gabriele Amorth ha sido uno de los más reconocidos. Inicialmente llevó a cabo exorcismos en la conocida iglesia de la Escalera Santa de Roma, pero los gritos de los poseídos espantaron a los fieles, lo que lo llevó a trasladar su consultorio a la sede de su orden, los Padres Paulistas. Amorth explicó que se sintió llamado a un apostolado entre personas que sufrían mucho y que no eran comprendidas por nadie, ni siquiera por sus familiares, médicos o sacerdotes. A lo largo de las décadas siguientes, realizó un impresionante total de 160.000 exorcismos y trató al menos 100 casos de posesiones demoníacas absolutas. Reconoció que muchos de los individuos que trató tenían problemas psicológicos que requerían atención profesional y que solo alrededor de 100 casos fueron genuinamente de posesión. Él no fue convencional como usualmente eran los sacerdotes, se preocupaba por un diagnóstico médico. Amorth subrayó la importancia de distinguir entre la posesión demoníaca y la enfermedad común, señalando que los síntomas de la posesión incluían dolores de cabeza violentos y calambres estomacales, pero enfatizó la necesidad de buscar ayuda médica antes de recurrir a un exorcista. En 1997, se enfrentó a un caso que desafió sus habilidades al límite. Un joven italiano, supuestamente poseído por un espíritu maligno que hablaba inglés perfectamente, fue llevado a su consultorio. Durante el exorcismo, el joven comenzó a maldecir y amenazar en inglés cuando se mencionaba el nombre de Jesús, escupiendo y mostrando signos de posesión. Después de exigir al demonio que revelara su nombre, quedó sorprendido cuando éste respondió, «Diablo». El joven continuó gritando y retorciéndose, incluso levitando brevemente antes de colapsar exhausto. En el 2023 se estrenó la película El exorcista del Papa. Esta está basada en las memorias del padre Gabriele Amorth. A mi opinión es una película interesante y recomiendo verla. ¿Ha permitido eso? El Vaticano y su ayuda a los nazis. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, hubo casos documentados en los que altos funcionarios de la Iglesia Católica, incluido el Vaticano, proporcionaron ayuda y refugio a ciertos criminales de guerra nazis para que escaparan de las fuerzas aliadas. Uno de los episodios más conocidos es el de la llamada Ruta de las Ratas o Rutas de Escape, que fue una red clandestina utilizada por varios criminales de guerra nazis y colaboradores para huir de Europa hacia países de América del Sur, principalmente Argentina, Chile y Brasil. La Iglesia Católica, a través de algunos de sus representantes, facilitó la salida de estas personas al proporcionarles documentos de viaje falsos y otros medios logísticos. Un personaje destacado en este contexto fue el obispo católico austriaco Alois Udall, quien operó en Roma durante la guerra y fue conocido por su simpatía hacia el régimen nazi. El austriaco Adolf Eichmann y Franz Stangl son unos de los miles de criminales de guerra y nazis que con la ayuda de la Iglesia lograron escapar. Udall facilitó la emisión de documentos de viaje y pasaportes falsos para varios criminales de guerra nazis, incluidos algunos de alto rango, permitiéndoles escapar de la justicia. Además, hay evidencia de que algunos funcionarios del Vaticano, incluido el Papa Pío XII, estuvieron al tanto de estas actividades y podrían haber dado su aquiescencia tácita. Se ha argumentado que, en algunos casos, la Iglesia Católica consideraba que proporcionar ayuda a estos individuos era una forma de cumplir con el deber cristiano de perdonar y ofrecer misericordia, incluso hacia aquellos que habían cometido graves crímenes de guerra. Este es el documento de identidad del austriaco Adolf Eichmann, quien aparentó llamarse Ricardo Clement. El documento es del Comité Internacional de la Cruz Roja en Italia. Además de ayudar a escapar a miles de nazis de Europa, el Vaticano también participó en el contrabando de arte, oro y otras propiedades de familias judías saqueadas por los nazis. Gerald Posner, un periodista estadounidense, dice que se cree que Bernardino Nogara, el asesor financiero del Vaticano, fue uno de los espías nazis. Al parecer, instituyó un terrible plan que permitía al Vaticano invertir dinero en compañías de seguros italianas que se quedaban con los activos de los planes de seguro de vida de las familias judías asesinadas. Como el Vaticano era un inversor y no un asegurador directo, no tenía que devolver nada del dinero obtenido mediante el esquema. Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano, formalmente conocido como Instituto para las Obras de Religión, es una institución financiera que opera bajo la autoridad del Vaticano y proporciona servicios bancarios para la Santa Sede,
las congregaciones religiosas y los individuos asociados con la Iglesia Católica. La relación entre el Banco del Vaticano y Hitler durante la era nazi es un tema que ha generado controversia y especulación a lo largo de los años. El historiador Gerald Posner señala que el Vaticano recibía cada año el impuesto eclesiástico de Hitler. Aunque los detalles precisos son objeto de debate y algunas afirmaciones carecen de evidencia sólida. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano, al igual que muchas instituciones y gobiernos en Europa, enfrentó el desafío de lidiar con el régimen nazi de Alemania. Se ha sugerido que el Banco del Vaticano pudo haber mantenido relaciones financieras con algunos individuos o entidades asociadas con el régimen de Hitler, pero las pruebas concretas de tales transacciones son escasas y controversiales. Uno de los aspectos más destacados de esta controversia es la teoría de que el Banco del Vaticano habría facilitado la transferencia de fondos a través de cuentas bancarias suizas para ayudar a financiar actividades nazis. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido confirmadas de manera concluyente y han sido objeto de debate entre historiadores y expertos en finanzas. Además, el Banco Vaticano, el cual tiene de patrimonio unos $1.500 millones, cifra conocida por primera vez en el año 2020, a menudo ha sido el centro de escándalos y corrupción desde que fue fundado en 1942. El exjefe del Banco del Vaticano, Angelo Caloia, fue sentenciado en el 2021 a 8 años y 11 meses de prisión por lavado de dinero y malversación de fondos agravada, lo que lo convierte en el funcionario del Vaticano de más alto rango en ser condenado por un delito financiero. Archivos secretos del Vaticano. Los archivos secretos del Vaticano han sido objeto de numerosas teorías conspirativas y especulaciones a lo largo de los años debido a su naturaleza cerrada y la percepción pública de que podrían contener información controvertida o secreta. Algunas de estas teorías incluyen: ocultamiento de documentos sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Se ha especulado que los archivos del Vaticano podrían contener documentos que arrojen luz sobre la postura de la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial y su papel en relación con el Holocausto judío. Algunas teorías sugieren que podría haber evidencia de colaboración o complicidad con regímenes totalitarios, como el régimen nazi en Alemania. Documentos sobre la vida de Jesús y los orígenes del cristianismo, debido a la importancia histórica de la Iglesia Católica en la propagación y el desarrollo del cristianismo. Ha habido especulaciones sobre si los archivos del Vaticano podrían contener información relevante sobre la vida de Jesucristo, los primeros cristianos y los orígenes del cristianismo. Algunas teorías sugieren que podría haber documentos que cuestionen la narrativa tradicional de la vida de Jesús. Secretos de la Iglesia Católica y el satanismo. Existen teorías que sugieren que los archivos del Vaticano podrían contener información sobre supuestos secretos o prácticas ocultas dentro de la Iglesia Católica, como la existencia de una sociedad secreta dentro de la Iglesia, la posesión de reliquias sagradas o artefactos religiosos importantes, o la ocultación de conocimientos esotéricos. Conspiraciones políticas y diplomáticas. Dada la influencia política y diplomática de la Santa Sede en la escena internacional, se ha especulado que los archivos del Vaticano podrían contener información sobre conspiraciones políticas y diplomáticas, intrigas internacionales o relaciones secretas con otros estados y entidades. Esas son unas de las teorías que han surgido a lo largo del tiempo, así como esas hay otras que tocaremos más adelante. Pruebas de vida extraterrestre. David Grusch, veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y exfuncionario de inteligencia, aseguró en una entrevista que el Vaticano ayudó a encubrir la aparición de un ovni. Curiosamente, la declaración se dio algunas semanas antes de que el hombre informara que desde la Casa Blanca han estado recuperando fragmentos de aeronaves de origen no humano durante décadas. Grusch, junto con otros 2 exmilitares, dieron testimonio como parte de la audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara titulada Fenómenos Anómalos No Identificados, Implicaciones en la Seguridad Nacional, la Seguridad Pública y la Transparencia del Gobierno. Los rumores sugieren que el Vaticano tiene pruebas de la existencia de vida extraterrestre, en forma de cráneos extraterrestres. Algunas fuentes afirman que los archivos contienen pruebas de que el Papa está conspirando con seres extraterrestres para implantar a todos los habitantes de la Tierra chips informáticos. Como dice la teoría de Grusch, el gobierno del dictador fascista Benito Mussolini supuestamente mantuvo almacenada esta información hasta casi el final de la Segunda Guerra Mundial. Grusch aseguró que recuperaron un vehículo parcialmente intacto y el gobierno italiano lo trasladó a una base aérea segura en Italia hasta alrededor de 1944 a 1945.
Incluso sostuvo que Estados Unidos se encuentra en posesión de dicha nave, merced a las gestiones del Vaticano, en ese momento conducido por el Papa Pío XII. Grush cree que la Iglesia Católica ciertamente sabía sobre la existencia de vida extraterrestre, pese a no haber emitido ninguna declaración en ese sentido. Podría decirse que los centros científicos, la CIA e individuos como Elon Musk y Bill Gates son menos conscientes de los ovnis y las visitas extraterrestres que el Papa. Sorprende saber que el Vaticano tiene su propio programa de investigación espacial, el Observatorio Vaticano, una institución de investigación y educación astronómica apoyada por la Santa Sede. La confirmación indirecta de que el Vaticano está al tanto son las declaraciones del Papa Francisco y su predecesor sobre la vida extraterrestre. Juan 23, el Papa que habló con un extraterrestre. El sacerdote Loris Capovilla, que se desempeñaba en esa época como secretario privado del Papa, fue el testigo directo de este sensacional hecho. El relato de Capovilla señala que paseábamos con su santidad por los jardines del Vaticano, cuando vimos una fuerte luz acercarse en el cielo. Un objeto muy luminoso se fue acercando lentamente, emitiendo luces de distintos colores intermitentes. Era una gran nave de forma oval, que fue descendiendo despacio y luego se posó sobre el césped del lado sur del jardín. Un extraño ser bastante alto salió de la misma, parecía humano, a excepción de que estaba rodeado por una luz dorada y tenía orejas alargadas. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que no era de este mundo, por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial. Nos quedamos allí y rezamos. Cuando levantamos las cabezas, el ser estaba todavía allí. Eso fue una prueba de que no habíamos tenido una visión ni fue nuestra imaginación. El Papa se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron hablando durante unos 20 minutos más o menos. No me llamaron, así que permanecí quieto donde estaba. No pude oír nada de lo que hablaban porque estaban un poco lejos, pero veía cómo gesticulaban. Finalmente el ser se dio vuelta, regresó a la nave y subió a ella, que enseguida se elevó y desapareció en el cielo. Su santidad volvió hacia donde yo estaba y me dijo: los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Después de eso continuamos nuestro paseo por el jardín como si nada hubiese pasado, pese a lo extraordinario del acontecimiento. El relato de este hecho impactante y espectacular pertenece al asistente personal del Sumo Pontífice y fue publicado en Los Angeles Times el 23 de julio de 1985. La publicación fue recogida por prácticamente todos los diarios del mundo, pero rápidamente, como era de esperar, el hecho se envolvió en un prudente silencio. El Vaticano tampoco confirmó ni desmintió la versión periodística publicada. Los 3 secretos de Fátima son una serie de revelaciones que, según la creencia católica, fueron comunicadas a 3 niños en Fátima, Portugal, en una serie de apariciones marianas en 1917. Los niños, Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto, afirmaron haber visto a la Virgen María en varias ocasiones durante ese año. Los 3 secretos fueron revelados a Lucía dos Santos, la principal vidente de Fátima. La Iglesia Católica reconoció estos eventos y, después de cierta controversia, los secretos fueron revelados al público. Los 3 secretos son: el primer secreto fue una visión del infierno, que los niños afirmaron haber visto el 13 de julio de 1917. En esta visión, presenciaron las almas de los condenados y las torturas que sufrían en el infierno. La Virgen María les instó a rezar y a hacer sacrificios por la conversión de los pecadores. El segundo secreto, este secreto se refiere a la predicción de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María para evitar la propagación de sus errores por todo el mundo. Este secreto fue revelado por Lucía en 1941 y, según ella, tenía una relación con el comunismo. El tercer secreto, este secreto se mantuvo en secreto por un tiempo más largo y causó mucha especulación. Fue finalmente revelado por el Papa Juan Pablo II en el año 2000. Este secreto se refiere a un atentado contra un obispo vestido de blanco, que fue interpretado como el atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981. La visión también incluía imágenes simbólicas de persecución y sufrimiento de la Iglesia. Los secretos de Fátima han sido objeto de mucha interpretación y debate dentro de la Iglesia Católica y en la cultura popular. Algunos los ven como predicciones apocalípticas, mientras que otros los interpretan de manera más simbólica o espiritual. El cronovisor.
Es un concepto que ha capturado la imaginación de muchas personas durante décadas. Desde que fue mencionado por primera vez por el sacerdote italiano Pellegrino Ernetti en la década de 1960, ha sido objeto de especulación, debate y fascinación en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la cultura popular. La historia del cronovisor se remonta a las afirmaciones de Ernetti sobre la invención de una máquina que permitiría a los usuarios ver eventos pasados. Según Ernetti, él y un equipo de científicos desarrollaron el cronovisor en la década de 1950 utilizando principios de la física cuántica y la tecnología de grabación de sonido y video. Afirmó que el cronovisor era capaz de capturar imágenes y sonidos del pasado y mostrarlos en una pantalla, lo que permitiría a las personas presenciar eventos históricos como si estuvieran sucediendo en tiempo real. Sin embargo, las afirmaciones de Ernetti sobre el cronovisor han sido ampliamente cuestionadas y ridiculizadas por la comunidad científica. Muchos expertos argumentan que el concepto del cronovisor es poco probable desde el punto de vista científico y está más en línea con la ciencia ficción que con la realidad. No hay evidencia sólida que respalde la existencia real del cronovisor, y muchos consideran las afirmaciones de Ernetti como una invención o una exageración. A pesar de la falta de evidencia científica, el concepto del cronovisor ha persistido en la cultura popular y ha sido objeto de especulación en libros, películas y programas de televisión. La idea de poder mirar hacia el pasado y presenciar eventos históricos importantes ha cautivado la imaginación de muchas personas y ha alimentado la creencia en la posibilidad de viajar en el tiempo. Algunos teóricos de la conspiración han sugerido que el cronovisor podría ser una tecnología secreta desarrollada por gobiernos o grupos clandestinos. Se han tejido todo tipo de historias sobre supuestos experimentos secretos y conspiraciones para ocultar la existencia del cronovisor al público. Sin embargo, tales afirmaciones carecen de evidencia sólida y se basan en especulaciones sin fundamento. Desde el punto de vista científico, la idea de viajar en el tiempo plantea numerosos problemas teóricos y prácticos. Según la teoría de la relatividad de Einstein, viajar en el tiempo hacia el pasado podría implicar paradojas como la posibilidad de cambiar el curso de la historia o crear realidades alternativas. Además, los desafíos tecnológicos asociados con la construcción de una máquina del tiempo funcional son enormes y hasta ahora insuperables. A pesar de estos obstáculos, el tema del viaje en el tiempo sigue siendo objeto de intenso interés y especulación en la comunidad científica. Los físicos teóricos han explorado diversas ideas y conceptos relacionados con el viaje en el tiempo, como los agujeros de gusano, las curvaturas del espacio-tiempo y la relatividad general. Sin embargo, hasta ahora, no se ha encontrado una solución satisfactoria al problema del viaje en el tiempo y sigue siendo un tema de debate abierto y especulación. En la cultura popular, el cronovisor ha sido representado de diversas formas, desde máquinas elaboradas y sofisticadas hasta artefactos místicos y mágicos. Ha aparecido en películas, series de televisión, libros y videojuegos, alimentando la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, es importante recordar que el cronovisor es un concepto ficticio y que no existe evidencia sólida que respalde su existencia en el mundo real. Recuerda que si te ha gustado este video no olvides suscribirte y dejar tu like, si no el Papa esta noche irá por ti.